Bueno, buenas tardes compañeras, a las que están acá. Buenas tardes compañeras que nos están escuchando y buenas tardes a los compañeros que comparten con nosotros esta actividad. Eso es algo que valoramos muchísimo. En el sentido de esta charla es que hablemos un poco sobre el 8 de marzo. El 8 de marzo es como el 1 de mayo. Es un día matrio, ¿cómo se diría? Porque tal vez sea esas dos fechas, las fechas en que uno para un poco y piensa en el sentido más general de la vida, de los objetivos de la vida. Entonces el 8 de marzo uno piensa cuántas mujeres tuvieron que salir a las calles, tuvieron que pelear por sus derechos, tuvieron que convencer incluso a sus propios compañeros de que esa era una lucha legítima y que esa era una lucha que aportaba a los intereses generales de la clase obrera, para que nosotras y nosotros podamos estar hoy en esta situación. Sobre el 8 de marzo ha habido muchas confusiones. Durante muchos años se entendía que el 8 de marzo era un homenaje a unas obreras textiles que habían muerto incendiadas en un taller. Bueno, en realidad hubo muchos talleres que se incendiaron y nosotros sabemos muy bien que sigue habiendo talleres textiles clandestinos que se incendian acá en la calle Viale de la ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires y en todas partes. Pero se decía que tenía que ver con el incendio de un taller textil en Nueva York al que su propio dueño había prendido fuego, indignado por las demandas de las trabajadoras. Bueno, por suerte no es así. El 8 de marzo es una fecha que no remite a una tragedia, sino que remite a una victoria de la clase obrera. Probablemente muchos de ustedes ya la conozcan. Empezó con una huelga de las camiseras de Nueva York. Las camiseras eran las obreras textiles que hacían camisas. A principio del siglo XX, las camisas se habían convertido en una prenda que usaban no solo los hombres, sino que empezaban a usar las mujeres. Y las mujeres trabajadoras, era una prenda muy popular, y en Nueva York se multiplicaron los talleres donde se fabricaban camisas. Las obreras camiseras en general eran muchachas migrantes, judías polacas o del este de Europa, que habían llegado a trabajar buscando huir del hambre en Estados Unidos. Muchas ni siquiera hablaban inglés. Las asambleas, muchas de esas asambleas se hacían en yiddish o en alemán. Pues bien, un día, hartas de las jornadas interminables, hartas de que no tener derecho a agremiarse, de la miseria salarial, en una asamblea multitudinaria, una muchachita, tenía 18 años nomás, se llamaba Clara Leimlich, se plantó frente a los burócratas del sindicato de costureros y esa asamblea votó una huelga general. Y esa huelga general de las camiseras de Nueva York, que pasó a la historia como la insurrección de las 20.000, por el número de trabajadoras implicadas en ese conflicto, logró arrastrar detrás de sí a muchos otros sectores de la ciudad de Nueva York que apoyaron a estas muchachitas. En ese momento era legal el trabajo infantil, había camiseritas de 8 años, de 10 años, 12 años, que habían sido apaleadas, no solo por la policía neoyorquina, sino también por las fuerzas de choque que contrataban las patronales. Y un gran sector de la población democrática de Nueva York salió a apoyar el paro, del mismo modo que en muchos gremios. Es una huelga que duró semanas y que terminó con una victoria arrasadora
con el derecho a la agremiación, con un aumento salarial que no era el que pedían, pero acercaba bastante el bochín, y con una reducción de la jornada laboral. Prácticamente el 70% de los patrones firmaron este acuerdo. Bueno, otros no, pero un gran triunfo. En homenaje a ese triunfo, el Partido Socialista Norteamericano decidió que iba a instaurar el Día de la Mujer Trabajadora. Y voy a subrayar trabajadora. Con esa, al año siguiente, el día, no era el 8 de marzo, sino el 19, en homenaje a la Comuna de París y en homenaje a lo que se llamó la Primavera de los Pueblos, la Revolución de 1848. Salieron a la calle en Nueva York, en Chicago, en varias ciudades norteamericanas. Para 1910 fue la segunda conferencia de mujeres socialistas en Stuttgart, una conferencia en la que estaban Clara Zetkin, Luxemburgo, la Krupskaya, alrededor de un centenar de delegadas de 17 países. Para mi asombro, la primera vez que lo leí me asombré mucho, algunos de esos países eran países orientales, o países donde las mujeres andaban con pañuelos, pero mandaban delegadas a los congresos socialistas. Y ahí Zetkin, Luxemburgo, apoyaron la propuesta de las norteamericanas y se decidió, parece que estoy haciendo algo que está mal, es con el micrófono. No entiendo, disculpen, como si estuviéramos en casa, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pero no voy a estar así como si tuviera un chupetín. Bueno, y apoyaron esta propuesta y ya al año siguiente en muchos países europeos y en Estados Unidos hubo movilizaciones por el Día de la Mujer Trabajadora. ¿Por qué empiezo por este cuento que es un cuento conocido? Porque ha habido mucho debate después respecto de qué es el 8 de marzo y qué tipo de reivindicaciones se deben pelear el 8 de marzo. Y entonces siempre parece pertinente recordar que la fe de bautismo del 8 de marzo es roja hasta los tuétanos, obrera hasta los tuétanos y socialista hasta los tuétanos. Muy bien, bajo las banderas del 8 de marzo, las mujeres hemos peleado por muchas de nuestras reivindicaciones. En la primera parte del siglo XX, bueno, primero fue, realmente es muy incómodo estar así, me lo voy a poner acá, a ver si me escucho. Fue contra la guerra, venía la guerra mundial, y si bien en los primeros meses hubo como lo que se llamó la borrachera belicista, rápidamente hubo indicadores de que la guerra era contraria a los intereses, por muy borracho que estuviera el que se había alegrado. ¿Por qué? Porque la carestía, porque la inflación y porque cargados los trenes, ¿quiénes iban? Iban los obreros, los explotados, los maridos, los hijos, los padres de las mujeres. Entonces ya, para 1916, el 8 de marzo, que en cada país tuvo una fecha distinta, lo que hubo fue enormes movilizaciones contra la guerra. En Berlín, en París, en Suiza, incluso hubo mujeres que se arrojaron a las vías del tren para impedir que salieran los trenes que llevaban los soldados al frente. Yo creo que es necesario machacar sobre esta afiliación, porque es un debate que tiene una vigencia terrible, sobre todo en estos días que estamos viviendo. Bueno, un 8 de marzo, y con esto voy a terminar la parte histórica, ustedes saben que empezó la Revolución de Febrero. Otras obreras textiles, las de San Petersburgo, fueron al acto que había organizado el partido bolchevique en la barriada
obrera por excelencia, que se llamaba Vibor, como si fuera Avellaneda, hace 60, 70, 80 años. Y cuando salieron de ese acto, las obreras de San Petersburgo llegaron a sus fábricas y se votaron en una huelga general, que también logró arrastrar a todo el proletariado de San Petersburgo y que iba a culminar con la caída del zarismo. En general, la Revolución de Febrero, que así se llama, es la revolución que se considera el preludio, la que abrió el camino a la gran Revolución de Octubre. Después, las cosas no fueron tan fáciles. La Revolución Rusa no se extendió, hubo un termidor, pero el 8 de marzo siguió siendo una fecha. Bueno, el stalinismo trató de exterminar la memoria de los 8 de marzo en las masas. Y entendió y difundió que la lucha de las mujeres era un particularismo, esta es la definición, dividía a la clase obrera, oponía a trabajadores y trabajadoras y por lo tanto no era algo deseable ni favorable a la causa de la revolución. Nosotros impugnamos esa idea, por supuesto, hoy ya nadie la discute, pero yo soy una señora de cierta edad, era una discusión vigente y no solo con los estalinistas hace unas décadas. Pero bajo las banderas del Día de la Mujer, ya ahora empezaban a descolgar el trabajadora, se dio toda la lucha de la segunda ola por los derechos a las guarderías, los derechos a estudiar, el derecho a trabajar en todos los oficios, sobre todo en los países europeos, ¿no es cierto? Se luchó por el derecho al aborto, eso en la Argentina pasó también. El derecho al aborto ha sido una consigna que estuvo presente en todos los 8 de marzo, desde la caída de la dictadura en adelante. Se denunció y se politizó la violencia contra las mujeres, entendida al principio como un problema excepcional, un problema singular, un problema psicológico. Fue el movimiento de mujeres de a miles quien puso en discusión de toda la sociedad qué era esto de que fuera un secreto a puertas cerradas, que tantas de nosotras fuéramos víctimas de malos tratos o violencia. La violencia sexual y finalmente la diversidad sexual, el derecho a la disidencia sexual, también formaron parte de la lucha del movimiento de mujeres, entendido que se podría decir que se condensa en la fecha del 8 de marzo. Bueno, digamos que esa es nuestra afiliación, de ahí venimos, pero no es el lugar donde estamos. Estamos en una situación que se podría decir como de andar por el desfiladero de la barbarie. Andar por el desfiladero de la barbarie, por supuesto, lo primero que uno piensa es la guerra de la OTAN. Sí. Un momentito. Está bien, lo tengo así. Estábamos en la barbarie. Estamos en la barbarie. La barbarie se expresa de las formas más diversas, pero en este momento preferiría quedarme un poco en la cuestión de la guerra de la OTAN, la guerra de Putin, las masacres, y en un escenario extraordinariamente desgraciado, en donde gran parte de la izquierda internacional ha cerrado filas con Biden y con la OTAN, el nombre de el derecho a la autodeterminación ucraniana, como si alguna vez la emancipación de algún pueblo pudiera venir desde los misiles de la OTAN,
Ahora, increíblemente en esa situación estamos, y en esa situación estamos cuando discutimos a qué vamos el 8 de marzo a la plaza, acá en Buenos Aires y en cualquier lugar del mundo. Y otros sectores de la izquierda han cerrado filas con Putin, o sea, con el restauracionista, con el representante ayer de la policía política y la represión y la GPU, y hoy de la aristocracia financiera ex soviética, que sin techos duermen sobre las rejas del subte porque de ahí sale calorcito. Entonces no se congelan. Son la otra, ¿no? Ponelo como te parezca. Te veo. Bueno, no sé a dónde se nos cortó. ¿Puedo seguir hablando? Bueno, no sé a dónde quedamos, pero de lo que hablábamos era de la barbarie, y que la barbarie no es solamente la guerra y la destrucción y la muerte de ucranianos y rusos, sino que la barbarie surge también a muchos kilómetros donde no caen los misiles, pero donde no hay energía para abrigarse, donde los alimentos tienen un precio desmesurado, donde el hambre gana a las poblaciones. Ahora, ¿qué ha pasado con esto? La gente no se quedó sentada en su casa sufriendo. Hemos visto estos últimos meses un renacer del movimiento obrero europeo como no se veía desde hace décadas y décadas. Sindicatos que se habían enorgullecido de que en un siglo no habían hecho paro, un siglo, como el de las enfermeras británicas, han hecho una huelga nacional que rajó la tierra. Ferroviarios, aeronáuticos, docentes. La respuesta de esta clase obrera, que muchos imaginaron dormida, no se hizo esperar, a tal punto que ha caído 2 veces el gobierno británico, que se supone que es el gran aliado de los yanquis en la experiencia de esta guerra, que también tenemos que tener presente. Todo el tiempo está coqueteando con una amenaza nuclear. O sea, todo el tiempo está coqueteando con la posibilidad de la destrucción masiva de la especie. ¿Se escucha ahora? ¿Sí? ¿Está bien? Muy bien. En el camino de la barbarie, el capital está empeñado en arrebatar conquistas que tienen un siglo o más de un siglo a veces. La idea del trabajo por tiempo indeterminado. O sea, la idea de que un trabajo debe ser estable. Ha sido desplazada por la idea de la precarización como norma habitual y forma de empleo para las jóvenes generaciones, que carecen de estabilidad y que se pretende que también carezcan mañana de jubilación. Esto es Macron en Francia, los españoles, los Fernández, la calle Pou en Montevideo. O sea, la idea de que los seres humanos no merecemos trabajo estables, no merecemos saber cuánto vamos a ganar el mes que viene y que no nos puede echar el patrón. Y la idea
de que en cierto momento de la vida ya hemos dado suficiente plusvalía al capital como para merecer una jubilación que nos permita sobrevivir, tratan de borrarla de la faz de la tierra. O sea, y en el terreno específico de los derechos de la mujer, también hay algo así. Un ejemplo incontestable es el derecho al aborto en los Estados Unidos, que durante medio siglo no estuvo puesto en discusión. Creo que es 1973 el fallo de la Corte norteamericana donde dice que no es una ley que legalice el aborto. Y nadie en medio siglo quiso hacer una ley que legalizara el aborto, ni los horribles republicanos, ni los educados demócratas. No hubo grieta. Nadie llevó una ley para garantizar el derecho a abortar y para proteger ese derecho en Estados Unidos. Pero durante 50 años ese derecho se cumplió. En las últimas décadas empezó a recortarse los fondos, a poner algunos límites, y ahora directamente en la mitad de los estados norteamericanos no hay más derecho al aborto. En todo lo que se llama el cinturón bíblico, no hay derecho al aborto en algunos casos, ni siquiera en caso de violación. O sea, han retrocedido al basurero de la historia los derechos de las mujeres. En esta idea de volver a la barbarie. Y otro elemento de la barbarie es la destrucción del planeta, que hace unos años le sonaba una cosa ligera y que ahora no hay manera de refutar que las consecuencias del desquicio del capital, de su ciego afán de lucro, ha llevado a un extremo las condiciones de supervivencia del planeta que habitamos todos. O sea, en la Argentina también pasa. No tenemos la foto preciosa del osito polar sobre un pedacito de hielo librado a su suerte en el Polo Norte, pero tenemos el glifosato que aparece en los análisis de sangre de los bebés. Aparece en la sojización, en la tala, en la sequía, en la corrupción de las aguas y en muchísimos elementos. Y uno dice, por favor, esta mina es lo más depre del mundo. No se le ocurre decir algo. Bueno, este es el escenario. Lo bueno es que uno no tiene por qué resignarse. Lo bueno es que no es fatal que esto sea así. Y que la suerte, la posibilidad de cambiar el curso oscuro de esta historia está estrictamente en nuestras manos. El problema es la enorme soledad de la perspectiva revolucionaria, entendida como podríamos decir cuál es el lugar que ocupan los partidos de izquierda en esta lucha ante la barbarie. Y no aparece. Y vamos a ver cómo se expresa eso en el 8 de marzo. Porque a diferencia de lo que piensa mucha gente, nosotros no tenemos una burguesía. Nosotros, cuando no me refiero a una situación nacional, sino en general, una burguesía poderosa que avanza arrancándonos todo. Lo que hay es un régimen social derruido que se cae a pedazos, entonces huye locamente hacia adelante. Eso no es una muestra de fortaleza. La guerra no es una muestra de fortaleza del imperialismo. Al imperialismo le convenía mucho más las democracias apacibles donde no había paros de enfermeras británicas. Tiene que ver con las crisis de las deudas públicas, con la crisis de las deudas privadas. Bueno, no mencioné la pandemia. En realidad es una omisión que hay que subsanar, porque la pandemia es un elemento que prueba este régimen social que se cae a pedazos y que no puede garantizar la vida y la salud de sus propios explotados. En la crisis que viene después de la pandemia no nos debe hacer olvidar de las fotos horribles de las fosas comunes a kilómetros de Nueva York, en Italia,
los camiones refrigerantes porque no tenían a dónde poner. Es un régimen social impregnado de muerte y de destrucción, donde lo único que queda vivo son las fuerzas de la historia, las fuerzas encarnadas por la clase que tiene como tarea aniquilarlos e instaurar un nuevo amanecer para la humanidad. La burguesía huye hacia adelante, como les decía, y una demostración de eso es la guerra, y otra demostración son las corrientes fascistizantes. Los Bolsonaro, los Trump, la Bullrich, Milei, miren los personajes farabutes de los que hablamos y que sin embargo muchas veces se sitúan en el poder como una muestra de esta crisis de régimen y esta crisis de poder que recorre. Hace un ratito mencionamos que en Gran Bretaña la socia de lujo en la aventura hacia Moscú de Biden, que no ha tenido ningún problema en decir que su propósito es reorganizar lo que sucede en Rusia y que eso no termina ahí, sino que su viaje pretende terminar en Beijing, se cae. Miren lo que pasa en Italia con una, no me acuerdo, Meloni se llama la señora, esta señora que piensa que es una cavernícola. Todo tiembla. Sube Meloni y a los 15 días hay una movilización de masa contra la guerra. O sea, todo es un tembladeral que necesita de una intervención decidida y de una intervención clara respecto de cuál es la vereda donde tenemos que situarnos para impedir que esto se derrumbe sobre nuestras cabezas. Hay una cosa que a mí me parece hermosa. Ustedes vieron que la representante de la rebelión en Perú es una mujer quechua. Y la presidenta fascistizante de Perú, que sale del golpe, es una mujer, esta Dina Boluart. Tanto que nos han aburrido discutiendo que era sexo contra sexo y no clase contra clase. Y ahora tenemos a dos mujeres que representan exactamente lo contrario, una y la otra, como una muestra de que los intereses de clase también dividen a las mujeres y las dividen incluso al borde de la vida y de la muerte, como es lo que está pasando en este momento con el pueblo peruano y con su gloriosa rebelión. En la huida hacia adelante están los golpes en América Latina, pero mientras se postulan, digamos, hacia esta corriente, digamos, que dice a palos nos irá mejor, por ahora los palos los dan los gobiernos populares y democráticos. Miren Boric, ¿cuánto tardó Boric? 15 días en salir a paliar a la gente. En esa situación, en la huida hacia adelante, también está la cuestión de los planes de ajuste, de la aniquilación salarial, nosotros tenemos una declaración que decía algo así como el precio delirante de los alimentos, donde una familia no puede garantizar alimentar a sus hijos, ni siquiera siendo trabajador o trabajadora bajo convenio. Eso no es parte de la historia de este país. En general, los trabajadores en blanco, excepto en situaciones, el Rodrigazo, digamos, enormes crisis, se suponía que estar trabajando bajo convenio te garantizaba no estar bajo la línea de la pobreza, tener por lo menos garantizado eso, un lugar donde vivir y la comida. Eso ha terminado, eso ha terminado. Contra ese tipo de cuestiones nos enfrentamos todos los días y nos enfrentamos
Y vale, es correcto pensarlo así, porque uno se podría preguntar, ¿y en esta situación calamitosa, dónde está el movimiento de mujeres? En esta situación calamitosa, donde las mujeres, que en general somos las que cuidamos la salud de la familia, de pronto tenemos que hacer colas interminables para conseguir un turno, y el turno es para dentro de 4 meses. En todos los formatos de la medicina, pública y privada también. Porque la crisis de la salud es devastadora. Cierran quirófano porque no tienen aire acondicionado. Hay listas de esperas de miles de personas para operarlas de la vesícula. O sea, otra vez una cosa, y sin embargo, el movimiento de mujeres no parece decir nada en la Argentina. No ha aparecido el movimiento de mujeres que llenó las calles por el aborto legal, de todas las edades, acompañada de su familia, no ha aparecido. En este país se sigue matando una mujer cada 23 horas. No ha aparecido. ¿Qué pasa? ¿Las mujeres estamos derrotadas? No, las mujeres estamos peleando en todas partes. Las maestras que están autoconvocadas en no sé cuántas provincias, digo las maestras porque sabemos que es un gremio mayoritariamente de mujeres, son mujeres que están peleando. Ayer hubo un paro en todos los hospitales de la ciudad. Son mujeres que están parando. Entonces, ¿qué pasa? Y acá nos centramos en una situación que es la capitulación de toda la dirección del movimiento de mujeres a la cooptación del Estado. Que lo que genera es las dificultades de intervenir como tal ante estas situaciones. La avanzada contra los derechos de las mujeres se da en muchos terrenos. Uno de los terrenos tiene que ver con el abuso, sobre todo a los chicos, el abuso y la violencia contra los chicos. Una denuncia que no llega prácticamente, pero en este momento todos los equipos del Consorcio de Abogados Católicos, de la misma manera que lo hizo en la década del 90, trabaja en contra de las madres, se llaman madres protectoras, que denuncian estas situaciones, contra las y los docentes, contra los peritos, contra las abogadas, contra las psicólogas. En este país, solamente el 2% de las denuncias de abuso sexual infantil termina en una condena. Estas son cifras oficiales, 2%. Lo que no quiere decir que solamente el 2% de esos niños hayan sido abusados. Pero entonces queda en una situación de gran fragilidad tanto la madre como todo el dispositivo de profesionales que acompañó la denuncia. Y están pasándola muy mal, o sea, están siendo acosadas en las redes, demandadas la matrícula, y el movimiento de mujeres no dice nada. La cooptación de esta dirección ha sido realmente funesta. Intentaron hacernos creer, y han fracasado en toda la línea, que alcanzaba a tener un ministerio, alcanzaba a tener un batallón de funcionarias en todos los niveles de la administración pública, en el poder judicial, en el poder legislativo, demás, para que la situación de las mujeres mejorara. No pretendían mucho más que eso, digamos. Se feminizara la opresión del capitalismo y se suavizara sus maneras. Nada de eso ha ocurrido, sino todo lo contrario. Y en una avanzada en donde las mujeres se defienden como pueden. Van a los barrios, se pelean en los ESAC, arrancan como pueden el aborto legal. En algunas zonas no. Este gobierno, que el presidente llegó a decir que era un gobierno feminista y que ya había derrumbado el patriarcado, no ha hecho una sola campaña
para que las mujeres sepan que el aborto es legal. En muchos lugares del país jamás hubo una noticia de eso. Nosotros a veces tenemos mensajes en la página que nos preguntan cómo pueden hacer en este caso. Y después hay, por supuesto, agrupaciones de ginecólogas, médicas y demás, pero ustedes han visto que esas mismas profesionales que cumplen con la ley han sido perseguidas por los mismos dispositivos legales del clero y de Asiera. Asiera es la Asociación de Iglesias Evangélicas. En el año 90, una andanada de este tipo, tiene un vocablo en inglés, se llama backlash, produjo la fuga, la estampida en los servicios de violencia de los hospitales pediátricos, por ejemplo, porque los volvieron locos. Entonces, así como a fines de los 80 muchos jóvenes profesionales se habían sumado a los servicios de violencia, después de tener 25 denuncias, se fueron. En este momento no pasa algo así, pero las profesionales no se atreven a hacer denuncias públicas, no las dan con su nombre, porque son acosadas sobre todo en el interior, en lugares más chicos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Es la pregunta del millón. O sea, el Ministerio de las Mujeres le dio empleo a muchísimas chicas, y en realidad no solamente no ha sido capaz de solucionar el problema de una sola mujer, sino que ha sido un desperdicio de esfuerzo de muchas mujeres que empiezan ahora a hacer su balance. Despertó ilusiones y no pudieron hacer absolutamente nada, no quisieron hacer absolutamente nada. La ministra terminó sentada con Mansur, con un cristiano maronita. ¿Por qué despertó ilusión viendo los personajes? A mí me parece que despertó ilusión por lo siguiente. La ilusión, aunque no estuviera formulada de esa manera, era que con buenas políticas públicas iba a mejorar la situación en relación a la violencia, en relación a los derechos reproductivos. Entonces, un ejemplo de eso es la ley Micaela. O sea, ante la violencia sistemática contra las mujeres, alcanza con una ley que les explique a los jueces qué es la violencia contra las mujeres. Por supuesto, nosotros siempre dijimos que no y lo hemos difundido así, pero hasta el Partido Obrero votó a favor de la ley Micaela. Como si eso pudiera ser una alternativa. Lo que se perdió acá es la buena perspectiva de clase. La idea de que las mujeres no somos todas una, sino que es un movimiento que estaba recorrido por diferentes intereses, policlasista, o sea, intereses incluso antagónicos, y han entretenido a mucha gente redactando proyectos de la mejor ley. Bueno, ahora hay un nuevo, no ahora, pero en los últimos tiempos nosotros vemos la idea de la responsabilidad de la justicia patriarcal. Esa es una idea total, nosotros la repudiamos. La justicia es una justicia de clase. La idea de que es de la justicia que hacen los hombres para jodernos a las mujeres, en realidad es una idea que lo que trata es de dividir a los explotados. Eso ha llegado a algunos extremos, por ejemplo, tratar de que los hombres no participen de los paros del 8 de marzo o no participen de las asambleas cuando hay discusiones que tienen que ver con las cuestiones de género. La idea de las cuestiones de género es una idea muy peculiar también. En las primeras organizaciones sindicales, acá y en cualquier lugar, pero me voy a referir a las de acá, las anarquistas, las socialistas, la FORA, la UGT,
lo que hoy llamaríamos el programa de género o el programa de la mujer estaba presente. En el programa de la Fora, por ejemplo, uno de los puntos era la lucha contra lo que se llamaba en ese momento la trata de blancas, los mercaderes de carne humana, decían. La lucha contra la prostitución, entendida como la lucha contra el proxenetismo. La lucha por el laicismo, por el divorcio. Acá después, a medida que los sindicatos se fueron burocratizando, el programa de la mujer salió de los sindicatos. La responsabilidad del peronismo es nodal. ¿Por qué Eva? Que paradójicamente representaba la enorme fuerza de una mujer que venía de los sectores más humildes, estaba en contra de que las mujeres trabajaran. O sea, por eso regalaba máquinas de coser, para que trabajaran un poquito en su casa, pero atendieran a la familia, atendieran al marido y demás. En las unidades básicas del Partido Peronista Femenino estaba prohibido hablar de la política porque la política era sucia. Esa discusión era para las unidades básicas del Partido Justicialista. El Partido Peronista Femenino que fundó Eva Perón no tenía previsto discutir de política, ni mucho menos de política internacional. Era como una escuela de oficios, para que las mujeres pudieran tener unos pesitos y no dependieran. Ese era el aspecto, digamos, progresivo del planteo. Eva decía, la mujer trabaja de la mañana a la noche, nadie le paga un mango y depende de el dinero del marido. Debería cobrar un salario. Un debate en que no entraremos ahora, digamos. ¿Y de dónde tenía que salir el salario? El planteo era que de un impuesto a todos los asalariados. Todos los asalariados tenían que pagar el salario de las amas de casa. No los patrones que se sirven del trabajo de las amas de casa para que el obrero llegue limpito, descansado y demás a rendir su plusvalía. El proceso de burocratización de los sindicatos desalojó las reivindicaciones propias de las mujeres. Eso es algo que hay que recuperar y que en muchos casos se ha recuperado ya. En sindicatos clasistas volvió el programa de la mujer. En sindicatos donde incluso, en fábricas, donde no había mujeres prácticamente, como en AGR, que los 8 de marzo hacía asamblea y discutía las reivindicaciones de las mujeres. La comisión interna clasista, o en algunas fábricas de la alimentación. Para retomar esas ideas, la idea de que las reivindicaciones de las mujeres tienen que ir en el carril de la lucha de clases y la idea de que los trabajadores son nuestros aliados y no nuestros enemigos, y que entonces es indispensable construir una tendencia socialista dentro del movimiento de mujeres que debata estas cuestiones, que enfrente las posiciones de la conciliación de clases, que no es otra cosa, la sororidad, la idea de que somos todas hermanas, aunque una sea una empresaria y la otra la que limpia la casa de la empresaria. Es la vía de recuperación de un movimiento de la mujer vigoroso y de un movimiento de la mujer decidido a enfrentar a los patrones y a enfrentar al Estado capitalista y no a mejorarlo, no a limar sus partes más brutales, no a morigerar las condiciones de explotación, sino dar vuelta esa situación. El uso que se ha hecho del punitivismo es horrible, porque la violencia contra las mujeres se convirtió en un argumento propagandístico que legitimó endurecimiento de las penas, por ejemplo, pero no se ha aplicado con las mujeres. Era una farsa desde el principio hasta el final. Hay muchos femicidas, no sé si prácticamente no hay femicidas condenados a penas máximas. No existen. Y hay muchos que no solamente la condena es breve,
sino que les han restituido los hijos. El caso de Arce es el caso más conocido, de un tipo que con su madre pacta el asesinato de su exmujer. Los hijos de Arce volvieron con Arce, que estuvo en libertad condicional hasta que se murió prácticamente, estuvo muy poco tiempo en cana. Y después se quedaron con la abuela, que había planificado con el hijo cómo matar a la mamá. Esas situaciones se presentan, pero con una frecuencia increíble. Sin embargo, el punitivismo quedó legitimado como un acto de defensa de las mujeres. Y entonces ahora descargan esas cosas contra los pibes de las barriadas, contra las pibas, contra los más humildes. Ha habido una reforma sanguinaria del Código Penal. Cuando las corrientes feministas o Filocá plantean que el problema es porque los jueces son patriarcales, están faltando a la verdad o tienen una enorme confusión o como quieran. El Código Civil del 2015, que es un código civil del que se enorgullece Cristina Kirchner, muchas veces se ha celebrado a sí misma por ese código. Es un código que por un lado tiene aspectos progresivos, como ahí está el matrimonio entre personas del mismo sexo y demás, pero después es el código que dice tajantemente que la vida comienza desde la concepción. El código de Vélez Sarsfield no decía eso. El código de Vélez Sarsfield, 1870, estaba a la izquierda del código de Cristina, porque como la vida comienza desde la concepción, se ha dejado plantada una concepción, valga la redundancia, que permitiría revisar todo. Por ejemplo, el derecho al aborto. Está ahí sellado y sancionado por el Congreso. Me parece que me fui un poco por las ramas, pero en esta idea, digamos, de volver, de por qué nosotros planteamos la idea, la tarea de construir una corriente socialista dentro del movimiento de mujeres, como una cuestión indispensable, que cómo volver a situar nuestra lucha en el terreno de la lucha de clase. La lucha de las mujeres siempre está en la lucha de clase, por supuesto, no hay, todo está en el terreno de la lucha de clases, pero que esto esté en la comprensión de sus protagonistas, porque tenemos una movilización maravillosa, como fue la que arrancó el aborto legal, que termina pensando que lo central ha sido el lobby parlamentario, cómo se negoció con las diputadas, y no el 1,000,000 y pico de mujeres que estábamos en las calles, incluidas alumnas de colegios religiosos, que se plantaron y se pusieron el pañuelito verde, y chicos de colegios religiosos también. Entonces el balance político de eso ha sido escamoteado. Debemos volver a discutirlo, debemos volver a discutir nuestra historia. Nosotros nos reivindicamos como parte de los explotados, como parte de la clase obrera, y pensamos que así como es impensable la victoria del socialismo sin la participación de las mujeres, nosotros necesitamos fervientemente que los hombres de nuestra clase entiendan esto y nos acompañen. Que nosotros repudiemos la idea de sexo contra sexo no quiere decir que nosotros neguemos la violencia contra las mujeres y que esa violencia, en la infinita mayoría de los casos, es ejecutada por la pareja o expareja o conviviente de la mujer, golpeada, maltratada o asesinada. Nosotros no negamos eso. Lo que decimos es que eso es un debate que tenemos que llevar a todos los espacios donde estamos. Un debate duro, porque es un debate que le dice al compañero
cuando vos levantás la mano contra tu compañera, sos un títere de tu patrón y sos un títere de este régimen social, que quiere que las mujeres seamos personas temerosas, que quiere que las mujeres nos callemos la boca, que quiere que no estemos en la calle, que quiere que no militemos. Miren las compañeras de las barriadas. Las compañeras de las barriadas garantizaron que hubiera comida durante la pandemia, garantizaron atención médica, garantizaron que llegaran las vacunas a los barrios, en condiciones horribles de hacinamiento, sin agua, en condiciones mortíferas, porque este régimen social, el capital, que en sus albores entendió que tenía que garantizar la escuela pública, que necesitaba obreros que supieran leer y escribir, formados, capaces de manejar las máquinas, que tenía que haber bibliotecas, que tenía que haber pediatría, que tenía que haber hospitales públicos, porque los obreros tenían que ser sanitos, inteligentes y formados para exprimirlos como un limón. En su decadencia, es incapaz de garantizar ni la escuela, ni la salud, ni la vivienda, ni el agua potable, ni la vida de los chicos. Entonces, las mujeres tenemos una peculiaridad por la condición de doblemente oprimidas. Y es que como somos doblemente oprimidas, además de trabajar en nuestra casa y además de trabajar en el trabajo, somos las que tenemos el vínculo directo con el sistema de salud, con el sistema educativo y demás. Tienen que callarnos la boca, porque cuando las mujeres salimos, se convierte en una fuerza imparable. Entonces, la violencia contra las mujeres tiene el sentido de un dispositivo de control social descomunal, casa por casa. En este problema, es un problema que estaba presente en la Revolución de Octubre. Lenin ha escrito sobre eso, sobre los filisteos, decía, que llegan y se sientan a leer Pravda. Mientras hablaba de los militantes del partido bolchevique, mientras la mujer va de la batea de la ropa a la cocina, de la cocina a cuidar a los chicos, nunca tiene tiempo de leer Pravda. La Revolución de Octubre inventó una organización de mujeres para garantizar eso, que las mujeres leyeran Pravda, se metieran en el aparato del Estado, controlaran las leyes que las protegían, que había leyes del Estado obrero que eran burladas. Se llamaba el Zenotdel. Esa organización murió con Lenin y Trotsky, Stalin la aniquiló. Nosotros tenemos que ir a decirle a nuestros compañeros, mirá, cuando vos le golpeás a tu mujer, lo que estás es siendo un títere. Y cuando golpeás a tu hijo, estás tratando de construir un esclavo. Y nosotros te invitamos a que vos y ellos se levanten para construir una vida que valga la pena ser vivida. Y para eso hay que desalojar la violencia de la casa. Y hay que desalojar la violencia de todos los ámbitos donde la clase obrera tiene un poder. Entonces, vamos hasta... ¿Qué hora es? Perdón. Se me fue un poco el tiempo, ahora corto. Entonces vamos a este 8 de marzo. Este 8 de marzo nosotras vamos a salir a la calle y tenemos el siguiente problema. ¿Cómo se organiza un 8 de marzo? Un poquito de memoria. Hasta hace no tantos años, el 8 de marzo, todas las activistas iban a su laburo, trataban de hacer una asamblea, trataban de tener, si no daba para asamblea, reuniones más chicas, armaba un programa de reivindicaciones, paro del 8 de marzo, el primer paro a Macri, se lo hicimos las mujeres un 8 de marzo. Tengamos memoria, no hace tanto. Bueno, ahora a nadie le interesa, eso parece como hundido en el fondo de los tiempos. El 8 de marzo es ir a una movilización. Por supuesto, en muchos lugares las trabajadoras tienen su memoria y defienden eso. En el Hospital Moyano,
todos la víspera del 8 de marzo, hay asambleas, hacen un acto, hacen sus propios volantes, patean el hospital, invitan a trabajadoras y trabajadores de otros hospitales a acercarse. En algunas escuelas pasa algo por el estilo. No paro, aunque hay un paro que llama a la burocracia y no llama a una sola reunión para garantizarlo, los maestros se reúnen, discuten, pero no hay una voluntad política de todas las organizaciones que uno podría globalmente decir de la izquierda para organizar y garantizar que el 8 de marzo se prepare en todos los lugares de estudio, en los lugares de trabajo, en las barriadas, y germine una fuerza para dar una movilización de masas en la calle. En la situación en que estamos, con el 66% de los chicos debajo de la línea de pobreza, con los salarios que no llegan a la mitad de la canasta familiar, con el derecho al aborto que en algunos lugares se cumple y en la mayoría no, con los hospitales y los centros de salud que se cierran, con un ajuste salvaje que es el ajuste que exige el FMI, con el intento de arreglarnos con un 60% de aumento de sueldo por vía de las paritarias en todo este año. Y no vamos a preparar un paro. Y no vamos a garantizar que muchas otras compañeras se sumen y compañeros se sumen a defender un programa de supervivencia. Es un programa político de supervivencia de lo que estamos hablando, compañeras. No es una discusión en abstracto, es lo que cada cual vive todos los días. No está. En la Ciudad de Buenos Aires va a haber 2 marchas. Una marcha, me voy a machetear ahora, es la marcha de los sectores kirchneristas. Sin justicia no hay democracia ni derechos. La deuda es con nosotros. Bueno, a mí me gustaría invertir. La primera frase que dice sin justicia no hay democracia ni derecho, yo diría, con esta democracia no hay justicia ni derechos. Tu democracia es una porquería. Tenemos que cambiar, dar vuelta a todo patas para arriba. Bueno, por supuesto, esta consigna tiene que ver, o digamos que está sublimada, la defensa de Cristina respecto de la proscripción, porque ustedes ven que acá, sin justicia no hay democracia ni derecho, no habla de muchas de las cosas que yo mencioné acá, o que en este país siga habiendo 5 mujeres mapuches presas con sus hijos. Y nosotros no hemos sido capaces de hacer una marcha multitudinaria para exigir que las liberen. Una de esas chicas parió en la cárcel, compañera. Y el glorioso movimiento de mujeres no ha podido armar una movilización de 2.000 personas en la Casa de la Provincia para pedir que las liberen, en el Ministerio del Interior, en Plaza de Mayo. Esta es la cooptación de las K, pero también de la izquierda, porque si vamos a la consigna, al pliego de consignas de la marcha del FITU y a mí, más y amigos, dice, abajo el ajuste del gobierno del FMI y el saqueo de nuestros territorios. Basta de violencia patriarcal. Por la IBE, por la ESI, separación de Iglesia del Estado, libertad a las presas. ¿Cuáles presas? ¿No se puede decir mapuche? Y la solidaridad con el pueblo peruano. Nosotros, como orates, vamos a estas reuniones todos los años y decimos, ¿podemos hacer una radio abierta y que cada sector se exprese democráticamente? No. ¿Por qué no? Ustedes van a ver, después van a ver que hay un documento kilométrico, se actualiza el de
cada año, el del año anterior, en donde todo el mundo dice un poquito de lo que quiere. Hoy Valentina me decía, fíjate vos, las minas que fueron a la segunda conferencia de mujeres socialistas, a Stuttgart, venían de Oriente, venían de Estados Unidos, viajaron un mes en barco para llegar, discutir, y a los 4 días tenían un programa, y con ese programa iban todas a militar a todos los puntos del planeta. Y acá nos reunimos, discutimos, y como nadie está dispuesto ni a garantizar una radio abierta donde se expresen las disidencias, ni dar un debate en serio. Entonces tenemos un documento que es un patchwork, un pedacito de cada cosa, a veces contradictorio, un párrafo con el otro, como para que nadie se espante, nadie se va, a todos les gusta, tranquilo, y no sirve para nada. Nosotros no lo firmamos por eso, porque no hay ninguna alternativa de autonomía respecto de las variantes patronales, respecto de los partidos patronales en ese documento. Cada una de las marchas juega su propio truco y es un truco que termina en las elecciones, en la promoción de los propios candidatos y ya. Nosotros vamos a marchar, por supuesto, en frente único, y cuando lleguemos a la lectura del documento, nos correremos, invitaremos a quien quiera sumarse a tener un acto, a tener nuestras intervenciones y demás. Yo creo que terminaría por acá, no sé si alguien quiere hacer preguntas o qué sé yo. Lo que las invito es nos quedan poquitos días, hay una declaración que nos interesa mucho, que es discutirla con la mayor cantidad posible de compañeras y compañeros. Nos interesa que en todos los lugares de trabajo, si no puede haber una asamblea, pero podemos organizar una mateada, es una mateada. Y si no da y podemos irnos a tomar un café con 3 o 4 compañeras y compañeros, re válido también. Lo mismo pasa en las barriadas. Tratar de discutir en los comedores, tratar de discutir en las asambleas. La pertinencia, la necesidad indispensable de que este movimiento vuelva a plantarse sobre sus propios pies y esté dispuesto a tomar todas las reivindicaciones del movimiento de mujeres y ponerlas en el terreno del gobierno obrero, del socialismo, de la construcción de un nuevo régimen social. Me parece que hasta acá y muchas gracias.